voy a presentar a continuación al otro ponente que va a hablarnos de la lucha contra el terrorismo y, por supuesto, una vez que termine, se le pueden hacer preguntas a él, pero si hubiese alguna cosa que se hubiese quedado en el tintero, por supuesto, se puede preguntar también al profesor Reinares. Bueno, pues paso a presentar a nuestro segundo ponente, a quien agradezco también su presencia aquí con nosotros. Es Francisco José Vázquez Aznárez, que es teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Unidad Central Especial número 2, ¿no?, que es la Jefatura de Información de la Guardia Civil, en la cual lleva ya pues, unos cuantos años. Anteriormente pues, formó parte del Grupo de Información de la Comandancia de Guipúzcoa, la Jefatura de Información de la Unidad Central Especial número 1. Bueno, ha realizado diferentes cursos de formación, especialista en información, el curso superior de Policía Judicial. Es también diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, graduado en Derecho, máster sobre análisis y prevención del terrorismo. Ha realizado cursos de coordinación interinstitucional y contraterrorismo y el curso avanzado de terrorismo y contrainsurgencia en el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington, Estados Unidos. Y también lleva a cabo una actividad docente en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, como ponente en materias relacionadas con el terrorismo y la inteligencia. Bueno, pues paso a darle la palabra a nuestro invitado, agradeciéndole pues, su presencia aquí y, bueno, pues diciéndole lo mismo, ¿no?, que tiene un tiempo de unos 35 o 40 minutos, después del cual, bueno, pues tendremos otra serie de intervenciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la universidad, a Santiago, a Cristina por la invitación, al Ministerio de Defensa, al subdelegado, a mi coronel, por la invitación a la Guardia Civil y, con su permiso, subdelegado, pues bueno, les voy a intentar hacer un recorrido en un plano, bueno, sensiblemente diferente, pero muy al hilo de lo que ha hecho mi amigo Fernando. Es una mala cosa que te programen con Fernando porque, como podrán ver y como han podido ver, pues difícil competidor, ¿no?, desde el punto de vista de conocimiento y desde su pedagogía, ¿no? Pero bueno, es un auténtico placer estar aquí y bueno, y permítanme que les haga algunas reflexiones porque después de este recorrido que nos ha hecho Fernando, pues me coloca pues de una manera más o menos sencilla en el punto en el que quiero estar, ¿no?, que es ofrecerles, dentro del título que nos ofrecían para mi ponencia de examen, poner a examen el terrorismo yihadista. Yo no voy a poner a examen el terrorismo yihadista, sí voy a poner a examen lo que estamos haciendo en el punto en el que estamos ahora, desde una perspectiva, si me permiten, pues absolutamente local o desde la experiencia nuestra, ¿no? Miren, venimos de un proceso de adaptación, de un proceso de renovación. Yo mismo soy también resultado, fruto del califato, ¿verdad? Porque hasta el año 2014 me dedicaba a la lucha contra ETA y, fruto de esa reconversión, pues me dedico a esto ahora mismo. Y es un poco el proceso que quiero que vean, que nos examinamos, intentamos poner la lupa en cada momento sobre la foto de cómo estamos, cómo hemos evolucionado, hacia dónde vamos, intentamos adaptarnos a esas generaciones de terrorismo que decía el profesor y que además me sirve muy bien también para hablarles de que ha habido también diferentes evoluciones en nuestro proceso de adaptación a la lucha contra el terrorismo, muy asociadas con quizás esas generaciones, ¿no? El choque traumático que nos supuso los atentados de las Torres Gemelas, atentados de Madrid, Londres, nos puso, como digo, en una necesidad de desarrollar unas capacidades reactivas muy importantes y todo lo que vino después fue fundamentalmente reaccionar al shock. Y luego sí que ha habido posteriormente podríamos decir, una siguiente generación de evolución ya mucho más identificada con la irrupción del Daesh y sobre todo con un proyecto de terrorismo sensiblemente diferente al que nos proponía Al-Qaeda y a la agenda de Al-Qaeda. Bueno, eso es una realidad. Nuestras evoluciones y nuestras adaptaciones, pues de luego nunca son rápidas, son reactivas, pero desde luego nunca en tiempo y forma que suponen o que permiten poder resolver las necesidades que nos ofrecen las amenazas. Siempre lo decimos, los policías vamos detrás de la amenaza, por detrás de la amenaza, intentamos hacer nuestras previsiones y nuestras perspectivas, para identificar los escenarios de mejora, pero la verdad, la realidad es que en la mayoría de los casos vamos a remolque de estas amenazas, vamos a remolque de la amenaza yihadista. Tenemos que, no hablo solo desde el punto de
de vista de mejorar nuestras capacidades de recursos humanos, de recursos materiales, de procedimientos, sino de conocimiento de la propia organización. Y eso nos hace, como digo, ese retraso o esa necesidad de ir adaptándonos, pues hace que llevemos, como digo, un camino de desarrollo. Miren, cosas que les quiero comentar, reflexiones al respecto de cómo ponemos a examen nuestra situación ante la lucha contra el terrorismo. Cómo nos ponemos nosotros y cómo les ponemos a ustedes, ¿no? Porque yo creo que una de las líneas que identificarán de mis palabras durante estos poco más de media hora, pues verán que les implico a ustedes en la lucha contra el terrorismo. Y permítanme hacerlo desde esta perspectiva. Esto yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo conoce qué es el nivel de amenaza, qué nivel de amenaza tenemos, ¿verdad? Todo el mundo nos manejamos con conceptos que los más jóvenes no, pero los más experimentados, ¿cuántas veces oyeron ustedes esto cuando luchábamos contra ETA? En los años 80, en los años 90, que teníamos tantos o más atentados de los que tenemos actualmente, ¿verdad? Era un concepto que no existía, ¿verdad que no? Nadie existía, no oíamos en el telediario, estamos en nivel 4, nivel 3. Bueno, pues esto es precisamente una de las adaptaciones que hemos hecho desde el punto de vista del modelo de respuesta. Esto permite dos cosas. Primero, socializar la amenaza, ¿verdad? Que el ciudadano se sienta implicado de que hay una amenaza, de que hay un determinado nivel y quizás, desde el punto de vista pedagógico de comprensión, entienda que algunas de las medidas que se proponen para luchar contra el terrorismo pueda afectar ligeramente el normal desarrollo de sus derechos y libertades, y permite, bueno, y este es un concepto absolutamente anglosajón, ¿verdad? Nosotros lo importamos en el año 2005, no se preocupen si no lo ven porque no es relevante, pero bueno, en el año 2005 es cuando empezamos a tipificar nosotros estos formatos, estos sistemas de gradación de la amenaza. Fíjense, llevamos, en el 2015 se cambia otra vez, pero bueno, lo que me interesa, se cambia, a través de esta instrucción se modifica el plan de prevención y protección. Con unos nuevos grados, con unos nuevos procedimientos, no les preocupe en todo caso, no quiero llevarles a que entiendan lo que desarrolla, pero sí llevarles a un momento. Miren, desde el 2005 hasta el 2015, si no he hecho mal la cuenta, creo que niveles similares al actual nivel 4 de amenaza hay 22 días. Pasan muchas cosas del 2005 al 2015, ¿verdad? Muchísimas cosas que seguramente hubiesen propiciado tener que hablar, por lo menos visualizar que el nivel de amenaza era uno a otro. Eran niveles similares al nivel 4, se identificaban o se proponían ante situaciones concretas, operaciones de salida, operaciones vinculadas con movimientos y desplazamientos turísticos, determinados eventos o grandes celebraciones, boda real, grandes cumbres, etcétera, etcétera, pero era un concepto que identificábamos y que nos llevaba a entender que en un momento determinado y en un sitio determinado teníamos que involucrar muchos efectos y muchos recursos porque existía un nivel de amenaza grande, ¿verdad? Pónganse ustedes a pensar cómo desde el 2015 hasta hoy, 3 años y pico después, muchos meses después, estamos en el penúltimo nivel de atención, en el penúltimo nivel de graduación de la amenaza. Pónganse ustedes lo que supone, y esta es una de mis primeras reflexiones, lo que supone para nuestros policías, para nuestros guardias, para nuestros policías locales, para nuestras policías autonómicas, para nuestros militares, para todo el mundo, para nuestros ciudadanos, someter a un país, someter a una gran comunidad a unas medidas como digo, tan intensas desde el punto de vista de la seguridad. Y pónganse en ese punto de vista y pónganse en nuestro punto de vista la inversión de recursos tan brutal que hay que hacer para poder sostener este nivel de amenaza y, como digo, sostenido en el tiempo y durante tanto tiempo, ¿vale? Bueno, más lecturas o más elementos que, bueno, que no quería hablar mucho de la amenaza, pero me sirve también para identificar qué estamos haciendo para luchar contra la misma. Bueno, esto que ven aquí, bueno, es el número de actividad contraterrorista en España, detenidos en España en los diferentes años, y ven que identifican claramente dónde se encuentran los puntos o los picos o los elementos de incremento o descenso, ¿verdad?, de la actividad, que no es muy diferente a lo que pasa en los países de nuestro entorno. Este es el informe de tendencias, situación del terrorismo y tendencias de Europol de este año, y como ven, pues bueno, si se van se identifican
los parámetros, pues ven que más o menos seguimos la misma evolución que siguen los países de nuestro entorno. Bueno, ¿a qué les quiero llevar con esto? que el fenómeno que sufrimos en España es un fenómeno que sufrimos de manera muy similar a los países de nuestro entorno. Pero les quiero llevar a una conclusión, ¿no? Miren, nosotros somos una empresa, los que participamos en la seguridad pública, formamos parte de una empresa que provee seguridad pública al ciudadano. Nuestro referente competitivo, desde luego, no son los países de nuestro entorno, que no identificamos lo que pasa en los países de nuestro entorno para decir si estamos mejor o peor. Eso también sería una falacia, ¿verdad, Fernando? Pero sí que nuestro elemento comparativo, nuestro elemento con el que nos confrontamos, sin lugar a dudas, es la amenaza terrorista. Si no hay atentados, lo estamos haciendo muy bien, o como nadie piensa en si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque seguramente ni siquiera pensaremos en terrorismo. Si desde luego hay un atentado, lo hemos hecho mal. ¿Vale? Entonces, pero sí que es interesante desde el punto de vista de entender las medidas que adoptamos y ser comprensivos con lo que pasa en nuestro entorno e identificar esos marcos de referencia, ¿verdad? Y es cuando yo sí que voy a cómo nuestra actividad, entre otros indicadores, cómo nuestra actividad contraterrorista es más o menos contextual o no con lo que pasa en los países de nuestro entorno. ¿Ustedes qué creen? La actividad, aunque sea simplemente por la gravedad del punto rojo, ¿creen que es más o menos similar a la de los países de nuestro entorno? Pues posiblemente si metiesen en una matriz, ¿verdad?, determinados indicadores como actividad terrorista, váyanse a Bélgica, por ejemplo, actividad terrorista en Bélgica, número de Foreign Terrorist Fighters, número de incidentes de radicalización o cualquier otro elemento, pues proporcionalmente dirían que nuestra actividad es intensamente más prolija, ¿verdad?, que la de Bélgica. Pero si se van con Francia, pues muy probablemente llegarían a la misma conclusión. Por número de atentados, por número de víctimas, nos multiplican por 10 el número de Foreign Fighters desplazados de Francia respecto a los españoles, con lo cual, pues bueno, lo cierto, y a lo que vengo, y recogiendo un adjetivo que ha utilizado Fernando, ¿no?, del coraje de los países a la hora de luchar contra el terrorismo, pues yo creo que esto nos sitúa, ¿no?, en un buen punto, no sé si identificarlo como coraje, pero desde luego una verdadera voluntad, y no hablo desde el punto de vista policial, una buena voluntad del Estado, del Gobierno, de las administraciones de luchar en favor de los ciudadanos y contra el terrorismo, ¿no? Una actividad, además, que desde luego los policías somos más o menos eficaces en función de muchas cosas, pero desde luego también de que nos acompañe un marco legislativo, un marco penal, un marco jurídico y un marco procesal que nos permita que nuestra actividad sea prolija desde el punto y efectiva, ¿no? Y en este caso, y me sirve para aprovechar el comentario que ha hecho nuestra compañera colombiana, ¿sí? ¿Vale? Pues miren, y desde luego dando absolutamente la razón a Fernando en lo que dice, la directiva del 2017, creo que es la 541, que determina y que restablece o reescribe las obligaciones de los delitos de terrorismo y reescribe, como digo, algunos tipos penales que no figuraban en la mayoría de nuestras legislaciones, en los que se recoge, por ejemplo, el autoadoctrinamiento, el viaje y el desplazamiento a zonas de conflicto, etcétera, etcétera, algo que no estaba regulado en muchas legislaciones. En España se reguló 2 años antes. Es decir, nosotros cumplimos con la normativa, con la decisión marco de la Unión Europea 2 años antes de que esta viera la luz. Bueno, esto es vocación, muy probablemente por esta genética nuestra que veníamos de desarrollar, ¿verdad?, pues bueno, aunque utilice mucho el término, una prolija actividad contraterrorista en el marco del terrorismo doméstico, como llamamos ahora. El terrorismo de ETA fundamentalmente nos llevó a tener un punto de partida referencial, pues muy probablemente mejor que algunos de los países de nuestro entorno. Bueno, esto hay que llevarlo a examen y creo que es interesante que lo conozcamos. Llevamos a examen también para que vean la exigencia, ¿no? Este es el mapa de detenciones, esto está publicado en las páginas del Ministerio del Interior, la actividad contraterrorista en España desde el año 2012. Si hiciésemos este mapa de la actividad contraterrorista en el marco de la lucha contra ETA, pues seguramente nos sobrarían muchas piruletas de estas, ¿verdad?, y estaría concentrada la actividad muy probablemente en espacios geográficos muy concretos. ¿Qué les llevo con esto? Pues que nos ha supuesto una exigencia
importante. Desde el punto de vista de nuestras capacidades de reacción, y ya no solo de reacción, sino de prevención y anticipación, ya no están focalizadas en unas pocas provincias del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, de Madrid, posiblemente de Andalucía, sino que tenemos la necesidad de proveer y tenemos la necesidad de tener dispuesto sobre el terreno, y sobre el terreno es absolutamente sobre todo el terreno, sobre toda nuestra geografía, capacidades para dar respuesta al fenómeno terrorista. Porque el fenómeno terrorista, ahora no recuerdo si en Burgos son 7, son 5 las detenciones que ha habido, pero lo que sí les aseguro es, y lo ven aquí, que no hay ninguna parte del territorio nacional donde, estos son los números de Guardia Civil, pero desde luego los de policía serán exactamente iguales, no hay ninguna parte de nuestro espacio territorial que esté ajeno seguramente a algún tipo de investigación o operación sobre posible actividad terrorista. Y desde luego lo que sí es significativo, y más allá de que no figuren los números, es cómo ese elemento se proyecta de forma exponencial pues a partir del momento que se produce esa conexión o esa aparición de Daesh, esa entrada en escena de Daesh. Bueno, pues esto es el desafío que para nosotros supone desde el punto de vista organizativo, para nuestras policías de todo tipo, tanto locales como autonómicas, como evidentemente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ser capaces de estar disponibles para reaccionar en cualquier lugar ante un elemento terrorista. Y también el grado de exigencia o ese grado de análisis de lo que estamos haciendo pues también tiene mucho que ver con cómo se manifiesta la organización terrorista, ¿no? Miren, esto desde luego, me perdonarán porque no están actualizados los datos, faltarían los datos del 2017, pero sí que refleja una tendencia que en el 2017 se cumple, que es el estudio de los atentados que ha habido en países más o menos similares al nuestro. Nosotros no podemos comparar ni la actividad terrorista ni contraterrorista de España con Mali, por ejemplo, ¿verdad? No sería congruente. Entonces, lo hacemos con los países de nuestro entorno, con el globo occidental, si quieren llamarlo así, y nos salen cosas muy significativas, ¿no? Y que desde luego nos marcan las tendencias y nos marcan la realidad actual, la foto actual de cómo se manifiesta el terrorismo. ¿Y cómo se manifiesta el terrorismo? Pues con una diversidad importante de metodologías. Nos podemos encontrar terrorismos, venimos de un terrorismo de Al-Qaeda, ¿verdad?, de la década de los primeros años de 2000, del megaterrorismo, formulado a través de grandes células muy compactas, muy preparadas, con una logística importante, con una preparación del atentado importantísima, una acción que nos hacía que prácticamente el terrorismo que nos encontrábamos hasta el 2007 era un terrorismo de grupo, de células, y pasamos a partir de esa fecha y progresivamente cada vez más a un terrorismo, pues también como hemos definido, ¿no?, el home terrorist fighters, ¿no?, el fenómeno homegrown, el fenómeno del actor solitario, cada vez más presente y que cada vez además nos revierte una mayor dificultad a la hora de detectarlo, ¿no? Identificar individuos que de una manera no visible pues sufren procesos de radicalización, me da igual que sean físicos, virtuales o mixtos, pero que en un momento determinado formula su capacidad de actuación pues de una manera tan simple como es atropellando, como es con un arma blanca o con una metodología pues tremendamente sencilla e imprevisible para nosotros. Y desde luego la tendencia es esa, la tendencia actual desde el punto de la amenaza y la tendencia hacia la cual nos enfrentamos es que cada vez vemos menos ese flujo de combatientes a zonas de conflicto y cada vez es más y más evidente la presencia de esos individuos, como decía, actores solitarios que se radicalizan en nuestro país. Y viendo esas metodologías y viendo cómo nosotros nos tenemos que enfrentar, pues también ese mismo estudio nos coloca en un punto de situación de cómo ha ido este fenómeno incrementándose, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del número de fallecidos como el número de heridos, el terrorismo yihadista nos ha traído en estos años una realidad muy evidente, ¿verdad? Pero déjeme llevarla no tanto a la cuestión numérica, sino a la proporcionalidad, ¿no? Cómo se ensaña por partes iguales
con población civil, como con personal uniformado, policías, militares, etcétera, etcétera. En menor lugar, pero no desdeñable también la cifra de aquellos atentados que tienen objetivos concretos esas comunidades, determinadas comunidades religiosas, pero sobre todo nos trae una cosa que es la que verdaderamente les quiero llamar la atención. Es un fenómeno de terrorismo asociado, lógicamente, a la genética del terrorista, que es generar terror, y no hay mejor forma de generar terror que hacer acciones, ¿verdad?, en grandes concentraciones, en grandes espacios públicos, grandes concentraciones de masas, con una gran vulnerabilidad, conciertos, eventos de todo tipo. Ahora, como digo, pónganse ustedes la gorra de directores de la policía, de la Guardia Civil o de jefes de seguridad de la policía local de Burgos. Identifiquen cuántos eventos, cuántas actividades puede haber a lo largo del año en Burgos. Romerías, fiestas, eventos deportivos, cualquier tipo de actividad que aglutine de forma masiva un buen número de gente que puede ser objeto. Bueno, lo traigo, evidentemente les estoy trayendo a mi terreno, sobre todo para hacer pedagogía del esfuerzo y la exigencia que esta amenaza nos ha traído y nos trae, ¿no? Fíjense, esto también parte del mismo estudio analítico. ¿Ustedes piensan que esta gráfica sería, bueno, ponemos la gráfica, por ejemplo, de la actividad contraterrorista en la lucha contra ETA? ¿Ustedes imaginan una gráfica en la que el resultado final fuese, pues no sé proporcionalmente cuánto puede ser la diferencia, 8 veces más de abatidos que de detenidos? Bueno, esto no es que ahora a los policías nos gusta más matar que detener, no. Esto obedece, evidentemente, a que el fenómeno ha cambiado completamente. Es un fenómeno en el que el terrorista, gran parte culmina la acción con el enfrentamiento con el policía y este resultado es fruto de eso, no es fruto de que nuestros policías estén peor preparados o tengan más necesidad de disparar o de matar, sino nos ofrecen una realidad sobre todo que, fíjense, ¿quiénes son las unidades especiales que se enfrentan a estos terroristas? Tienen nombres, en muchos casos tienen nombres muy conocidos. Venga, anímense. ¿Quiénes son? ¿Perdón? Los GEOs. ¿Quién más? La UEI. GAR. Estos. Donde pone Guardia Civil, pongan Policía Local o Policía Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Quién es el primero que llega a un lugar donde se produce un atentado? ¿La UEI? No. ¿Los GEOs? Tampoco. Tampoco. Nuestros guardias civiles, generalistas, nuestros patrulleros, nuestros policías locales. Bueno, pues fíjense el grado de exigencia que supone tener que preparar a una masa muy importante, que es la masa mayoritaria de nuestros agentes, prepararlos para un enfrentamiento, prepararlos para un formato de terrorismo al que no están preparados. Ni en muchos casos, hasta hace muy poquito tiempo, dotados probablemente de elementos de respuesta, ni elementos de defensa, ni elementos de protección. Esto es una exigencia, ha supuesto una exigencia tremenda, absolutamente tremenda, quizás por encima de todas las demás, por encima de mejorar nuestras capacidades analíticas, por encima de mejorar nuestras capacidades de inteligencia. Quizás el mayor y el mejor desafío que hemos tenido es ser capaces de titular, de formar y de instruir a este personal para que sea capaz de responder adecuadamente cuando una furgoneta entre en el paseo, no sé cómo se llamará aquí en Burgos, atropellando a una multitud. Porque, como digo, el primero que llega y el primero que reacciona es este personal. Desde luego no son estos señores que saben perfectamente lo que tienen que hacer y seguramente su respuesta sería infinitamente más quirúrgica, ¿no? Pues bueno, esto es una realidad que nos trae este formato de terrorismo. Una realidad, además, que requiere una mayor incorporación de recursos. Miren, al final el terrorismo se combate desde muchas maneras, evidentemente desde el punto de vista analítico, científico, de inteligencia, pero desde luego proponiendo sobre el terreno muchos elementos o grandes capacidades de respuesta. El terrorismo yihadista, además, nos ha demostrado que no se limita a cometer un atentado y esconderse. No, el terrorismo yihadista son acciones continuadas, acciones combinadas, acciones que empieza a una hora y termina cuando son abatidos. En la medida que seamos capaces de reaccionar de forma temprana para neutralizar lo antes posible
esa amenaza, minimizaremos el número de víctimas y minimizaremos las consecuencias. Con lo cual, eso no se consigue de otra manera que siendo capaces de proponer. Es absolutamente imposible tener un policía en cada esquina, pero sí que es cierto que tenemos que tener una dotación de recursos sobre el terreno que garanticen un tiempo de respuesta lo suficientemente corto como para minimizar las consecuencias de un atentado. Y eso requiere una exigencia, lógicamente, ¿verdad? Y miren, les he hablado fundamental de los tres pilares de los que suelo hablar, ¿verdad? Les he hablado de reacción, les he hablado de anticipación, que es la acción contraterrorista, pero quizás, puestos a examinar cómo estamos, qué estamos haciendo y cómo está la amenaza, quizás, y no me cabe ninguna duda, que el pilar más virtuoso y más, quizás, no voy a decir grandioso, más importante o más interesante que hemos incorporado en la lucha contra el terrorismo es el de la prevención. Y muy poco tiene que ver, tampoco muy poco, pero menos tiene que ver con los que vestimos uniforme y con la inteligencia. Tiene que ver, evidentemente, también, sin lugar a dudas, pero tiene que ver mucho con ustedes, con los ciudadanos. Esto tiene que ver mucho con las sinergias, con ser capaces de incorporar sinergias que trabajen con la identificación temprana del radical, del extremista. Estos que hemos dicho, que decía Fernando, estos que se radicalizan cognitivamente, vamos a intentarlos identificarlos en ese estadio antes de que esa radicalización cognitiva le lleve a una actividad conductual, ¿no? A realizar una conducta. Y eso requiere prevención. Requiere poco de esto, o requiere menos de esto, que desde luego los otros dos pilares que les mostraba, y requiere mucho de esto otro, del ámbito educativo, requiere mucho del ámbito asistencial, requiere mucho del ámbito comunitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque, miren, los policías ni los servicios de inteligencia llegamos a todo. Identificar procesos de radicalización que se cocinan en el fuero interno de las personas, en el ámbito familiar, en un ámbito muy reducido, no permite en muchas ocasiones que nuestros sensores se introduzcan, pero sí que existen elementos, existen esos sensores que, como digo, no corresponden al espacio de la seguridad pública, que en un momento determinado sí que pueden identificar que algo está pasando con la conducta de un chico o una chica en un colegio, con una persona que viene al hospital porque ha sufrido una agresión, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, y que nos pueden dar mucha luz y que nos pueden poner el foco de atención sobre algo que está sucediendo. Y esto se vehiculiza, y no voy a profundizar mucho, a través de esto, de esta iniciativa del Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra la Radicalización Violenta, en la que es donde se incluyen esas sinergias para que esos elementos sectoriales incorporados con la actividad policial, con la actividad de seguridad pública, pues luchen y busquen esto. Fíjense si es importante, prevenir una nueva generación de terroristas. Y así lo dice el Plan Estratégico Nacional. Vamos a luchar por esto. No queremos intervenir policialmente, no se quiere intervenir desde el punto de vista retributivo, reactivo, ¿no? Vamos a intentar operar en el espacio en el que el individuo puede ser reconducido, puede ser desradicalizado, puede ser rehabilitado, utilicen el término que quieran, ¿no? Pero vamos a intentar poner todos los mecanismos de presencia del Estado para evitar que esa persona, como diga, pase al plano conductual, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Y muy rápidamente, pues se hace incorporando este mecanismo de control y seguimiento de la radicalización en las corporaciones locales, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, constituyendo esos grupos locales de seguimiento de la radicalización, conformados o formados por policías, por guardias civiles, por personal asistencial, por directores de los colegios, por gente de multitud de entidades, y que lo que hacen es prácticamente analizar, o su misión y su visión es analizar individualmente cada uno de los elementos, a cada uno de los casos de radicalización que se identifiquen en su espacio de competencia y decidir qué hacer. Y la decisión no es siempre meterlo en la cárcel. Alguien que se está radicalizando es radical, ¿verdad? No es delito, ¿no? Ustedes son radicales en algo, seguro,
y por ello no van a ir a la cárcel. Sí que es delictivo, ¿verdad?, lo siguiente. Bueno, pues vamos a jugar en ese plano de anticipación de la amenaza y, como digo, intentando pues que ese niño que está sufriendo en el entorno familiar un proceso de radicalización, pues vamos a intentar sacarlo de ese entorno familiar y ponerle un entorno más seguro, ¿verdad? Ese niño que está viviendo en un entorno determinado, que sufre esos procesos de radicalización, pues vamos a intentar sacarlo. Esa mujer que sufre procesos de radicalización con su marido, pues vamos a intentar alejarlo, ¿no? Bueno, de eso va un poco todo esto de luchar contra la radicalización y de buscar escenarios de evitación, por decirlo de alguna manera, de males mayores. Y podría ponerles muchos más, pero les traigo uno esto que está dirigido directamente a los ciudadanos. Conocen esta instrucción, ¿verdad? Porque somos ciudadanos absolutamente concernidos de nuestra seguridad, y además esto se emitió de forma pública, con un vídeo de dibujitos y se le dio mucha publicidad, ¿verdad? Todos ustedes saben a qué se refiere esta instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues es una labor nuestra. Es una labor de las administraciones forzar a que ustedes sepan, y gran parte de la necesidad o gran parte del porqué guardias civiles, policías, nos sentamos en estos foros es hacer esa pedagogía de cultura de seguridad, ¿no? Hablaban esta mañana, hace un rato, el coronel de la cultura de defensa. Hay que hacer cultura de seguridad, ¿no? Porque es importante, ¿no? ¿Ustedes saben lo que hay que hacer en caso de atentado? ¿Sí? Correr. ¿Cuál es la primera conducta que habitualmente cualquier ciudadano, especialmente mediterráneo español, lleva a cabo ante un atentado? ¿Perdón? ¿Correr, gritar? No, señores, esto. Coger el teléfono y grabar. Bueno, esto es una broma, entre comillas, pero es una realidad. Bueno, esta instrucción lo que viene a decirles es, miren, no vamos a hacer planes de evacuación y vamos a hacer grandes ejercicios para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, pero sí, en las empresas, en los colegios, en determinados eventos, en determinadas situaciones, hay que intentar instruirnos para saber qué hacer. Pero sobre todo también hay que dar una guía básica al ciudadano para que ante una situación concreta sepa cómo reaccionar. Y es lo que pretende esta instrucción y es lo que pretende o lo que ha traído este terrorismo. Esto no lo teníamos, ¿verdad?, con esos fenómenos a los que me refería anteriormente. Bueno, esto es lo que nos examina. Y luego nos trae esto, nuevas fórmulas de colaboración. El terrorismo yihadista nos ha traído nuevos espacios de colaboración y nuevas fórmulas de colaboración. Esto nos pasa menos a nosotros, pero también nos sigue pasando. Hemos renovado el parque móvil, pero todavía nos sigue pasando. Pero bueno, le digo, este fenómeno nos ha traído nuevos espacios de colaboración, como el que hemos visto antes, ¿no?, con el ámbito comunitario, pero nos ha traído una necesidad de colaboración brutal con el ámbito internacional. Esta amenaza es global y tenemos que desarrollarla también desde ese punto, desde esa perspectiva global. Y una de las grandes realidades es que el terrorismo yihadista ha conseguido, y entiéndanme por favor bien cuando digo esto, ha conseguido que los países seamos más libres o por lo menos estemos más concernidos de que hay que compartir información. Que hay que compartir información, que hay que compartirla de forma rápida, que hay que compartirla de forma transparente, evidentemente porque esa transmisión de información figura y redunda en el beneficio de los demás. Nos pasa un poco esto, hemos pasado de un lado a otro, ¿no?, de que ante esa necesidad de transmitir una información de una manera muy rápida y muy veloz, transmitimos en muchas ocasiones información que no inteligencia, que hay una gran diferencia entre una cosa y otra y nos somete a un proceso de infoxicación, ¿verdad? Pero que, bueno, preferimos vivir en la infoxicación que vivir en la oscuridad, ¿no? Pero bueno, hay una realidad, como digo, que es que los países han superado esa barrera fundamentalmente de compartir información de sus nacionales con otros países cuando cree que son sospechosos y pueden viajar a otros países. Fíjense hasta qué punto ha sido importante la colaboración internacional, que por ejemplo en el caso de España ha sido más importante la actividad contraterrorista de España fuera de España
de Guardia Civil y Policía fundamentalmente, que en el propio interior de nuestras fronteras, ¿no? Pues bueno, esto viene un poco a renglón de lo que le digo, de que estamos también muy concernidos de que la seguridad nuestra, nosotros podemos proponer y propiciar seguridad también al resto de nuestros aliados, al resto de nuestros vecinos, y también queremos que nuestros vecinos nos echen una mano, ¿verdad? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues con fórmulas que hasta hace o en otras amenazas a lo mejor eran difícilmente identificadas. Les pongo un ejemplo para que lo visualicen, como una operación de Guardia Civil en este caso, trabajada desde España y sin salir de España, evita, por ejemplo, una amenaza contra Francia, ¿no? Identificando y deteniendo en Polonia a un individuo que se iba a incorporar a la célula de noviembre del 2015 para los atentados de París. Bueno, estas fórmulas, esta amenaza permite que pasen este tipo de cosas. Esta amenaza permite que el trabajo desde Madrid identifique una célula de captación-reclutamiento con intención de cometer atentados en los carnavales de Salvador de Bahía, creo que era, en Brasil. Bueno, esta amenaza permite esto, No me dará mucho tiempo para desarrollar hoy, si quieren mañana lo puedo hacer, cómo esta amenaza, sobre todo por esa dimensión a través de los espacios virtuales, permite desarrollar este tipo de actividades que son absolutamente, o no las identificamos si hablamos de otras amenazas, llámense terroristas o no terroristas, ¿verdad? O cómo, como digo, sin salir de nuestro país, somos capaces de identificar una estructura tan potente y tan fundamental para el sobrevivir del día a día de la organización terrorista Daesh, como es toda su plataforma logística y toda su plataforma de propaganda, que, como digo, permitió desarticular esta red en 133 países. Bueno, pues este terrorismo, que es global, requiere respuestas globales, y respuestas globales que incluso en muchas ocasiones, desde nuestros humildes puntos de vista, desde nuestro país, que muchas veces creemos que no hacemos grandes cosas, ¿verdad? Ni estamos llamados a lo mejor a ser importantes en la actividad extranacional, pues nos permiten este tipo de cosas. Bien, y ¿qué más les quiero decir? Sobre todo desde el punto de exigencia hacia las fuerzas de seguridad y sobre todo cómo esta amenaza ha sufrido esos procesos de mutación. Decía Fernando, estamos en la tercera generación, cuarta generación del terrorismo yihadista, posiblemente, pero dentro de esa generación ha mutado y ha ido cambiando de una manera importante desde el 2014, que es cuando se consolida en junio del 2014 la creación o el nacimiento de Daesh, hasta la actualidad. Ha ido mutando en cosas como, por ejemplo, el papel de la mujer, ¿verdad? Como desempeñando un rol activo en la actividad terrorista, ¿no? Y ya vemos cómo aquello que hasta ahora entendíamos que no era objeto de nuestro seguimiento desde el punto de vista de amenaza, como era la mujer, ¿verdad?, en la yihad, pues a partir de octubre del 2017 no solo lo hemos percibido porque en los países de nuestro entorno han pasado determinadas cosas protagonizadas por mujeres. En Francia, un grupo de 3 mujeres querían cometer un atentado contra la Basílica de Notre Dame. En Marruecos, 10 mujeres, entre ellas 7 menores, querían cometer atentados contra infraestructuras críticas. Pero bueno, aquí en el 2017, en octubre, ya la propia organización terrorista dice que las mujeres tienen un rol activo, tienen un papel protagonista en su actividad terrorista, y ya introduce incluso el término de mujahidina, ¿no? Con lo cual, pues ya nos ofrece una nueva visión y una nueva versión de terrorismo. Y desde luego, otro que cada vez nos preocupa más es el de los menores. En España lo hemos vivido menos, pero si echan un vistazo a las hemerotecas, pues tendrán un montón de noticias de estas, fundamentalmente de Francia y Alemania. Además, no estamos hablando de unos delitos, o no estamos hablando de unos intentos de atentados relativamente cualificados por el hecho de ser, o poco cualificados por el hecho de ser menores, sino que al contrario, algunos de ellos contemplaban que estos menores hubiesen incluso fabricado mochilas explosivas. Bueno, pues cada vez es más evidente que es un riesgo, que el riesgo o la percepción que tenemos que tener en un momento determinado de esos menores que abrazan a la yihad, que abrazan al salafismo, cada vez como elemento más de preocupación, y sobre todo
esto ha llamado mucho más la atención a partir de que hace escasos días el propio, desde el califato o desde Daesh, desde las raíces del Daesh, emite publicaciones, la Youth Caliphate, ¿no? Califato para jóvenes, en las cuales busca precisamente violentar y radicalizar y proponer que esa juventud, que esos jóvenes se incorporen de manera activa al terrorismo. Bueno, y dentro de este plano de exigencias, el terrorismo yihadista nos hace que también tengamos que ofrecer pues bueno, un mayor espectro de vigilancia. Además, esto lo vivimos muy de cerca en los atentados de Barcelona, en los cuales en un momento determinado entendimos que, bueno, que no identificamos los procesos de radicalización para evitar lo que sucedió, pero que a lo mejor si hubiésemos tenido una vigilancia sobre determinados espacios, sobre aquello que se han denominado actividades relevantes para la seguridad pública, pues a lo mejor podríamos haber anticipado esa amenaza, ¿no? Y hablamos de cómo los terroristas alquilan furgonetas de gran capacidad, alquilan o se hacen con camiones, utilizan casas de cambio de oro o de joyas, compraventa de joyas para financiarse, como era el caso, adquieren productos para fabricar los 200 kilos de TATP que fabricaron, que es la mayor cantidad de TATP fabricado en suelo occidental y que si decía Fernando que los atentados frustrados del 2008, las retenciones que realizamos en Barcelona de la célula pakistaní que quería atentar en el metro de Barcelona, podía ser el segundo 11M español o de Occidente, desde luego el atentado de Barcelona, sin ninguna duda, se iba a proponer muy probablemente como el primero, ¿no? Bueno, esto nos hace ver que tenemos que ser más exigentes con estos espacios de seguridad donde el terrorista, de una manera o de otra, transita. Y ya termino simplemente con una cosa que tiene que ver con cómo la amenaza se mantiene y cómo la amenaza se extiende incluso por muchos lugares en los que parecen más seguros que los demás, ¿no? Y también serán conocedores, en este caso, de una operación que hicimos hace escasamente unas semanas y que pone de manifiesto un punto de preocupación, que es nuestras prisiones. Punto de preocupación que ya percibíamos no tanto por lo que veíamos en nuestras prisiones, sino sobre acontecimientos de prisiones de los países de nuestro entorno, que son los procesos de radicalización en el seno, como digo, de nuestras prisiones. Miren, esto es consecuencia un poco de esto. La población penitenciaria, la evolución de la población carcelaria, es ser muy prolijos en detención, es ser muy eficaces y conseguir muchas condenas, supone que nuestras cárceles se llenen o acumulen cada vez más terroristas, y siendo muy eficaz nuestras políticas de control penitenciario, pues no deja de, o por lo menos esto así lo hizo evidente, esta operación hizo muy evidente que teníamos, sin un problema, desde luego teníamos un elemento sobre el que teníamos que someter algún tipo de vigilancia. En 17 de las 27 prisiones aproximadamente en las cuales hay internos FIES 3, es decir, aquellos que han sido detenidos por delito de terrorismo, o FIES 5, es decir, aquellos que aún no habiendo sido detenidos por terrorismo están realizando actividades de proselitismo o son víctimas de radicalización en prisiones, como digo, en 17 de ellas se identificaron elementos de radicalización, con lo que esto supone. Y por ser llamativo, o por poner un elemento llamativo, algunos de ellos son de los nombrados por Fernando, ¿no? Hablaba de Jamal Zugán, del Husky. Bueno, son antiguos conocidos, detenidos de los atentados del 11M y que, fíjense, después de 14 años, no solo no hemos conseguido rehabilitarlos, que es una de las funciones fundamentales que tienen nuestras prisiones, sino que siguen interesados no solo en seguir enganchados a su ideología matriz, que era ideología, o por lo menos su rama matriz, que era Al-Qaeda, sino que se abrazan a esa nueva matriz, a esa nueva ideología o esa nueva marca que es Daesh. Bueno, creo que con esto termino, me dejo esta parte para sus preguntas y para mañana, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias por esta intervención tan interesante y, bueno, seguramente haya alguna pregunta que quieran formular. Sí, adelante. Sí, que le he dejado además antes casi con la palabra en la boca.
¿Me preguntas a mí? Bueno, pues, la realidad, independientemente de otros formatos de macrofinanciación, como a lo mejor hablaba Fernando, de mezquitas o de determinadas corrientes, determinados movimientos, la realidad es que la actividad concreta que rodea a una célula o a un actor individual que quiere realizar un atentado es mínima y no aparecen agentes externos de financiación. Mirad, no querría cometer el error de decir en cuánto se podría cuantificar el coste de los atentados de Barcelona, pero 3.000, 4.000 euros. Quizás es uno de los atentados que más necesidades logísticas tiene de los que hayamos podido ver en los últimos años y en los países de nuestro entorno, y fíjense qué ridículo, ¿verdad?, es el coste. ¿Por qué? Pues porque construir TATP o fabricar TATP se hace con 3 productos básicamente, que son productos que se adquieren en el mercado normal y que son, pues, que figuran a precios irrisorios. Alquilar determinadas furgonetas durante 3-4 días, pues háganse cargo también del coste que supone. Lo que estamos viendo, no solo lo que hemos percibido en Barcelona, sino lo que estamos viendo en nuestro entorno, es que el coste de un atentado con las metodologías, y por eso es importante el detalle que les he puesto, ¿no?, de las diferentes metodologías que Daesh puede emplear en cualquiera de sus modalidades, es absolutamente, o permite satisfacerlas de forma absolutamente autónoma. La célula de Ripoll vendió algún tipo de joya en alguna casa de peritaje, de compraventa, por la que obtuvo 800, 1.200 euros. Quiero decir que es que sus necesidades económicas se vieron satisfechas de manera, pues, bastante autónoma y bastante rudimentaria y, desde luego, sin necesidades espectaculares. No estamos hablando del atentado contra las Torres Gemelas, que requiere una preparación, una cualificación, una formación de pilotos, una migración o un desplazamiento a un determinado país. En este caso, fíjense ustedes que el terrorismo que propone Daesh es un terrorismo low cost, que cuesta cero. Coger el coche una mañana y adentrarse en un evento donde hay una masa de personas o un cuchillo, un arma blanca, o, como le digo, algo más sofisticado como podía ser fabricar 200 kilos de TATP en una casa ocupada. Pues fíjense ustedes el coste, háganse una idea del coste que supone. No hemos identificado ninguna fuente de financiación externa, ni ninguna intervención exterior, ni en la mayoría de los países intervención exterior de la matriz o de un país o de algo similar. No, solamente quería completar estas palabras de don Francisco Vázquez, en el sentido de que, bueno, la pregunta que usted formula hay que precisarlo un poco más para no llevarnos una idea errónea, ¿no? Porque hay atentados que son baratos y que se resuelven con microfinanciación a través de robos o de comercialización o de salarios personales, ¿no? Pero hay necesidad de mucho dinero para mantener estructuras organizativas estables durante el tiempo, allí donde tienen bases, donde tienen campos de entrenamiento. Y esto ya es hablar de macrofinanciación, de otra cosa muy distinta, ¿no? Por lo tanto, entre la microfinanciación basada en delincuencia común, de células locales, o en el contexto español, hasta la macrofinanciación detrás del sostenimiento de estructuras como Al-Qaeda en Pakistán o como Estado Islámico todavía hoy en Irak, pues hay un rango de posibilidades extraordinario, verdaderamente extraordinario. Y en ese rango de posibilidades, no en España, pero sí en otros ámbitos, pongamos Al-Shabaab en Somalia, Al-Shabaab, que es oficialmente una rama de Al-Qaeda desde el año 2012, si no me equivoco, ¿no? Osama Bin Laden no quiso antes aceptarla como rama de Al-Qaeda, pero además Zawahiri sí lo hizo. Bueno, hay casos en los que existe provisión de fondos
proveniente de ONGs y de individuos, en ocasiones no alejados de personas en situación de autoridad, ¿no? Y con frecuencia esos fondos y esos donantes están situados en una región del mundo, que es la región del Golfo. Y esas ONGs que tienen una finalidad asistencial, pues a menudo ofrecen la oportunidad a los radicales de desviar fondos en beneficio propio. Y, en fin, que el rango de posibilidades de esta financiación del yihadismo global pues varía mucho dependiendo de que hablemos de unos ámbitos u otros y dependiendo de que hablemos de micro, de meso o de macrofinanciación. Adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre las dos etapas que yo percibo que es en atentado, ¿no? Que es al principio, cuando todos hacemos todo vida normal, al atentado, y parece que no estamos preparados y, por ejemplo, estamos pendientes de la televisión, no vamos a depende de qué escenario, ¿no? Dentro esas cosas. Y después, unas semanas después, incluso 2 meses después, no es que lo hayamos olvidado, pero volvemos a hacer lo mismo y no se puede. Yo creo que podría ocurrir en cualquier momento. Yo quería preguntar que cómo podríamos suavizarlo. Pues yo creo que lo suavizamos precisamente de la manera que tú dices. Yo creo que el cuerpo humano, nuestra cabeza es inteligente o desde luego tiene ese mecanismo de si a lo que te refieres es a suavizar, es cómo poder vivir con una cierta normalidad después de que un suceso pase, pues yo creo que lo hacemos como tú dices que haces, a las semanas se nos ha olvidado. Quizás ese mecanismo de respuesta por el cual queremos olvidar un hecho traumático o una cuestión que además es lo que debemos hacer. Es decir, nuestras sociedades no deben caer en el error o en la trampa de lo que el terrorista pretende. El terrorista pretende tener a nuestras sociedades pues absolutamente constreñidas, temerosas, con miedo, que no puedan hacer lo que hacen y lo que tienen que hacer habitualmente. Quieren matar, evidentemente, pero el terror también, de una manera u otra, también se consigue evitando que tú no puedas hacer una vida, que no puedas tener la libertad de movimientos, que no puedas ejercer tus derechos de ambular, que no puedas ir a un concierto por miedo a que te pase algo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el cuerpo humano precisamente te ayuda a sobreponerte a esa situación y a darle una cierta normalidad. Quizás cuando vemos este tipo de presentaciones, pues a lo mejor nos lleva a tener que estresarnos internamente por hechos que es bueno que los conozcamos, que nos pongan un punto de realidad, pero desde luego que tengamos esa palabra que utilizan mucho los americanos, ¿no?, de resiliencia, y de ser capaces de sobreponernos a determinadas situaciones y poder hacer vida normal, que es lo que debemos hacer. No debemos caer en la trampa de crear estados de excepción en nuestra sociedad por el hecho de que exista un terrorismo que va a estar latente, en mayor o menor medida va a estar latente. Y si os fijáis, bueno, hemos hablado de que llevamos con un nivel 4 de alerta terrorista en España, que es prácticamente el paso previo a sacar a nuestros militares a la calle y a ser esto, como digo, el estado de excepción absoluto, entenderme bien las palabras, por favor, pero la realidad es que podemos vivir, ¿verdad? Podemos hacer una vida más o menos normal, no afecta a la libre circulación nuestra ni de ningún tipo, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es la mejor respuesta que debemos dar al terrorismo. Esa palabra que ha utilizado Francisco Vázquez me parece fundamental en este contexto, resiliencia. Y por cierto, ya está aceptada por la Real Academia Española, finalmente, a costa, supongo, de insistir con ella tanto derivada del uso que hacen los anglosajones. Y, desde luego, eso que ha dicho, bueno, volver a la vida normal, pues es un ejemplo de resiliencia. Lo ideal sería que fuera un ejemplo de resiliencia consciente, que se volviera conscientemente a la vida normal, consciente de que ha ocurrido lo que ha ocurrido y que los terroristas no pueden salirse con la suya y afectar la cohesión interna de nuestras sociedades. Y, por cierto, que uno de los grandes desafíos, que ya lo conocemos en el caso de ETA, ¿no?,
cuya actividad terrorista, entre otras cosas, buscaba segmentar, dividir, callar a unos, empoderar a otros. Ahora los atentados yihadistas también buscan fracturar las sociedades europeas, por ejemplo, ¿no? Entre musulmanes y no musulmanes. Y además necesitan penosamente el avanzar por esa vía en su propia legitimación. ¿Por qué? Porque el 90% de sus víctimas en todo el mundo son musulmanes, en el sur de Asia, en el este de África, en Oriente Medio. Musulmanes a los que ellos niegan la condición de musulmanes, ¿no? Pero son musulmanes, chiíes o de cualquier otra. Pero bueno, los yihadistas actuales son muy takfiris, ¿no? Muy inclinados a arrogarse la capacidad de determinar quién es musulmán y quién no, con independencia de si sigue los preceptos del Islam, reza X veces al día, observa los pilares fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, así como creo que hay pocos países en el ámbito de la Unión Europea que tengan la determinación antiterrorista de España, y coraje me parece en este sentido una palabra adecuada, porque si no nos explica que países que tienen tasas de radicalización mucho más elevadas, miles de individuos más radicalizados que España, que multiplican con creces los combatientes terroristas extranjeros de España, detengan y desarticulen menos que España, ¿no? Bueno, y hay un estilo policial, sí, y hay condicionantes legales, sí, pero yo en el este de Europa me he encontrado con personas relevantes diciendo, bueno, nosotros nos gustaría, esto de tener que ajustarnos a todo este esquema contraterrorista de la Unión Europea nos resulta muy incómodo porque nos convierte en blanco de los terroristas. ¿Claro? Y la primera vez que lo oí, claro, nunca se me había ocurrido pensarlo. Que hay países que no le echan el coraje necesario, también porque hacen este cálculo de las potenciales consecuencias que pueda tener para ellos, ¿no? Y bueno, somos un país, en ese sentido, en Europa, que ha destacado mucho por el coraje, pero también somos un país de Europa en el que los terroristas han sabido dividirnos, ¿eh? Han sabido dividirnos. Después del 11M nos dividimos falazmente. Como no conocíamos cuál había sido la historia del yihadismo en España, como no teníamos conciencia de la trayectoria del yihadismo en España, de Al-Qaeda en España, de lo que sea, cuando ocurrió lo que ocurrió, tendimos a asociarlo con cosas que conocíamos, ETA o lo de Irak. Y las dos opciones eran falaces porque los terroristas habían planeado lo que habían planeado como venganza a nuestro país por haber dado a Al-Qaeda el mayor golpe todavía hoy de la historia de Al-Qaeda. Y qué no decir el 17A, si es que nos ha vuelto a ocurrir lo mismo en el ámbito catalán. No sé si ustedes han estado en Cataluña después del 17A, pero la sociedad está dividida entre los que piensan que esto fue obra de unos yihadistas que pudieron hacer como Francisco Vázquez ha recordado, lo que hicieron no tenía nada que ver con lo que aspiraban a hacer, que era una cosa dantesca y de dimensiones descomunales. Y aún así hay una parte de la sociedad catalana convencida de que detrás de lo que ocurrió hay una conspiración española interesada en crear una situación que llevara a la decisión de trasladar al ejército al país, a Cataluña y generar una especie de estado de excepción o de sitio, ¿no? Pero ustedes no saben lo extendida que está esta nueva conspiración. Si alguno de ustedes tiene ocasión de comprobarlo, seguramente se llevarán las manos a la cabeza. Muy extendida en los sectores independentistas, claro. Y muy elaborada, ¿eh? Y muy elaborada. Algunos parlamentarios independentistas han elaborado muy minuciosa y sofisticadamente esta versión y la han difundido por Twitter. Y bueno, los dos grandes atentados yihadistas que hemos tenido en España, o los más relevantes, los dos han mostrado que nuestra sociedad tiene problemas de resiliencia, ¿eh? Yo quería voy a abusar de mi posición.
de moderador para hacer una pregunta que llevo un rato pensando, y es que habéis comentado los dos ponentes acerca de, bueno, del peso que tienen, ¿no?, las segundas generaciones, ¿no?, de musulmanes en el surgimiento, ¿no?, de terroristas yihadistas, ¿no?, y el problema que pueden suponer, que por eso España todavía no tiene quizá la dimensión del problema que podría tener, ¿no? Mi pregunta sería, ¿hay alguna experiencia exitosa de integración, de inclusión de los musulmanes? ¿Algún país que realmente haya sido capaz, digamos, de conjurar este peligro en sus segundas generaciones? ¿O no tenemos todavía esa experiencia de decir, bueno, este es el modelo? A ver, yo no sería tan pesimista en el planteamiento como, o sea, vamos a ver, en general, las sociedades europeas han mostrado una gran capacidad para la absorción y la integración de personas procedentes de países musulmanes y de sus descendientes. Dicho lo cual, entre las segundas generaciones hoy tenemos un segmento significativo, no mayoritario, pero significativo, de población muy vulnerable al atractivo de quienes están propagando ideas radicales y a la agitación de los agentes de radicalización. Y esta tercera fase del yihadismo global nos ha pillado en España con una población que todavía solo en una cuarta parte es de segunda generación. Y aquí está una gran lección a aprender, ¿no? Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en otros países. No es que las cosas hayan funcionado bien. El modelo multiculturalista británico no ha sido efectivo como para poder decir sus niveles de amenaza son bajos y han demostrado. El modelo asimilacionista francés tampoco ha dado resultados, ¿no? Yo, al final del día, siempre me viene a la mente una conversación que tuve con el alcalde de Mechelen, una ciudad belga que es conocida por ser la única gran ciudad belga de la que no ha salido un solo foreign fighter. Una ciudad de más de 100.000 habitantes, ¿no? Y él siempre me dice lo mismo. Hay que, por una parte, evitar percepciones de discriminación y segmentación social usando el territorio, o sea, que no se generen guetos. Y, por otra parte, hay que dejar de empoderar a los salafistas. Es decir, una y otra cosa minimizan el riesgo de radicalización y de extremismo entre poblaciones vulnerables. Y segmentar quiere decir evitar guetos, mezclar en las escuelas, que no haya escuelas que sean de extrarradio suburbano en Francia, como hay ejemplos dolorosísimos, ¿no? Evitar todo ese tipo de segregaciones y dejar de empoderar a estos individuos que tienen como finalidad la de socavar el tejido social de nuestras sociedades, ¿no? Si me permites hacer una... siento cierto que efectivamente no podemos comparar nuestras segundas, terceras generaciones con las que sufren otros países, pero bueno, no parece que haya muchos modelos de integración exitosos en esos países en los que sí que tienen esas segundas y terceras generaciones, pero no olvidemos que en España el 43% de la comunidad musulmana, de los musulmanes, ya son españoles, no con unas generaciones tan arraigadas como en esos países, pero ya son españoles, ya son hijos, nietos, ya son españoles. En Ceuta y Melilla, más del 50%, posiblemente ya más del 50% de los menos de 25 años son musulmanes. Y bueno, y estas cifras no han demostrado que efectivamente en Ceuta y Melilla hay unos indicadores que vinculan que existe una cierta radicalización, pero desde luego no se ha extrapolado y no se ha llevado a que se generen fenómenos de actividad conductual intensos desde el punto de vista de terrorista. Con lo cual, ¿cuál es el mejor? Nunca podemos decir si un modelo es más exitoso que otro y seguramente las medidas o las propuestas de un país no son del todo aconsejables o adaptables a otro. Pero bueno, a lo mejor España es un buen modelo para eso.
Porque, como digo, efectivamente, aunque hacía esa diferencia respecto a las generaciones, pero, como digo, ya tenemos tenemos una población musulmana ya en torno a los 2 millones, como digo, ya muchos de ellos, un número importante, sí que ya son gente que está asentada, y bueno, no hemos vivido que en términos relativos, esas conductas radicales o esas conductas terroristas sean explícitas o tan explícitas como para que nos preocupen. Y luego el terrorismo yihadista también nos ha mostrado que no es un problema, creo que lo comentábamos antes, no es un problema solo de sensación de frustración o de dejar o de no identificarnos con el país en el que estamos o con percibir un sufrimiento interno de nuestro entorno. Y me voy a la célula de Ripoll. La célula de Ripoll, pues bueno, creo que nadie puede decir que no eran ciudadanos, chicos, jóvenes, absolutamente integrados, con sus trabajos, económicamente bien remunerados, dentro de lo que es España, evidentemente, su moto, su coche, su vida occidental, su forma de vestir occidental, o española, como queramos llamarlo, haciendo una vida, pues bueno, absolutamente normal desde el punto de vista visual, incluso, ya no es visual, sino incluso cuando te adentras un poco en cómo formulaban su forma de vida, pues absolutamente normal, no percibiendo, no mostrando esos síntomas de frustración o de rechazo hacia la sociedad con la que convivían, con lo cual pues tampoco está perfectamente asociado, o hay que romper ese estereotipo de que esa frustración o esa reactancia al entorno es lo que les lleva, en el caso de España desde luego no es así, lo que les lleva a movilizarse, ¿no? Una última pregunta muy breve, por favor. Yo muy rápido, desde luego no particularmente no lo vinculo esos movimientos migratorios, nada, no reconocemos que nada tengan que ver en principio con. Yo tampoco. Yo lo que digo es que haya un problema realmente de que no podamos financiar que haya realmente se haya hecho una mala política de gestión. Y esa mala política de gestión en un futuro degenere que otros movimientos como la se aproveche de ese descontento para generar más radicalización. Sí, sin lugar a dudas, la mayor ventaja que tiene una organización terrorista como Daesh es buscar esos colectivos vulnerables. Me da igual que esos colectivos vulnerables vengan dados por una situación de frustración, que por una situación de carencia económica, que buscando otro tipo de motivaciones. Mirad, quizás soy muy táctico, ¿no? o desciendo mucho al nivel del terreno de mis propias vivencias, pero incluso más relevante, por ejemplo, que y no pretendo estigmatizar, pero que el tránsito hacia la radicalización con un punto de partida de musulmán sea más normal, podrías decir, ¿no? Porque ya tiene un punto de partida por lo menos de asociación sociocultural, socioreligiosa y que puede haber una transgresión hacia la radicalización, pero bueno, poneros en otros casos. Chica de 18 años española que vive en el seno de una familia católica, que va miembro de una sociedad rociera, y que en 2 meses y medio se convierte al Islam y que 3 meses después se viste absolutamente negro y se quiere ir a Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terrorismo tiene una gran facilidad y el terrorismo yihadista maneja un catálogo
un catálogo de opciones y encuentra un gran catálogo de motivaciones por las cuales se encuentra ese mecanismo de enrolarte y de engancharte al movimiento, ¿no? Que puede ser que en un futuro esas masas descontentas de aquellos que han venido a Europa, a España, buscando un mundo mejor, no lo hayan encontrado y puedan ser objeto de captación por una organización terrorista, sin lugar a dudas, y por una organización de tráfico de hachís y por una organización criminal para hacer alucinajes. O sea, que es cierto, es decir, la maldad, la actividad criminal encuentra en esos colectivos vulnerables la recluta que necesita. Pero, como digo, me parece más significativo, a lo mejor en muchas ocasiones ponemos el punto de atención en eso, en ese tipo de comunidad vulnerable, pero a mí me resulta infinitamente más llamativo un caso como el que os he dicho, que es un caso real, de una chiquita de Huelva. Entonces, y eso te trae un golpe de realidad que no podemos, que es muy difícil relativizar, o es muy difícil simplificarlo todo desde el punto de vista de que existe una ecuación matemática por la cual si tú cumples determinados parámetros el resultado que te va a dar es que eres terrorista o que no, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, yo querría añadir, es un ejercicio de perspectiva muy difícil, ¿no?, el que se plantea, pero si miramos la historia reciente de los últimos 3 o 4 décadas, y claro, los países hemos tenido, en Europa Occidental al menos, hemos tenido diferencias muy notables con respecto a flujos migratorios y acomodación de flujos migratorios, ¿no? Recordemos cuando desde Marruecos pues salía gente que pasaba por España y no se quedaba aquí, ¿no? Iba a Francia. Después, a partir de ya, sobre todo en los 90, empezaron a quedarse aquí. O sea que estamos una generación al menos por detrás de lo que está pasando en otros países, ¿no? Y por lo que vemos de lo que está pasando en otros países es que las primeras generaciones de inmigrantes procedentes del mundo islámico han sido menos sensibles a la frustración de expectativas, porque claro, salían de un medio empobrecido, con muchas dificultades, necesitaban recursos, trabajo, remesas, aspiraban a volver. Muchos luego han tenido hijos descendientes y han tenido que negociar dentro de las familias todo esto y no han vuelto, pero existe una especie de migración pendular, ¿no?, que son residentes en Francia o en Reino Unido o en España, pero pasan unos meses al año en su país de origen, invierten algunas cosas allí, en fin, hacen estas cosas, ¿no? Pero eran menos, adquirió muchos de ellos la nacionalidad. Eso no los hace segundas generaciones, pero sí inmigrantes que se han naturalizado y han luchado por todo esto, ¿no? Y no se han comparado con el local, porque ellos sabían perfectamente que venían de fuera, ¿no? Ahora, sus descendientes es otra cosa. Son más sensibles a la frustración de expectativas, porque a ellos sí que les pasa que han nacido o crecido, porque pueden nacer o crecer aquí. Pueden ser segundas generaciones, haber crecido entre nosotros a pesar de haber nacido en Marruecos o de tener la nacionalidad marroquí. Perfectamente, como los de Ripoll, ¿no?, que solo había uno, digamos, español, pero el resto era marroquí, pero a todos los efectos, digamos, eran miembros de nuestra sociedad porque habían nacido o crecido aquí, aunque tuvieran la nacionalidad marroquí. Y como ellos hay muchos en estas segundas generaciones, y esto no necesariamente los lleva al extremismo, pero hay muchos que sufren de 2 cosas que al menos podamos constatar al día de hoy. Una, que sí son más sensibles a la frustración de expectativas. O sea, que si es un descendiente de marroquíes que termina geología, quiere que el día que va a Repsol con otro chico español rubio de ojos azules y con 8 apellidos vascos, le traten igual y le den la misma posibilidad, la misma opción. Y muchos de ellos sienten que no es así, que quizás no las políticas públicas y las administraciones, pero a veces en el ámbito de la sociedad civil encuentran discriminación para convertirse en esto o en lo otro, por el color de su piel. Por ejemplo, nosotros sabemos que la percepción de discriminación es mayor entre la población de origen musulmán si el color de la piel es oscuro que si el color de la piel es blanco. O sea que algo está pasando, pero no en nuestra sociedad, en toda la sociedad de nuestro entorno. Y hay una segunda cuestión que afecta a las segundas generaciones y que quizá
Como a muchos de nosotros no nos ha tocado vivirla, no le damos la importancia necesaria, pero esta crisis de identidad, estas tensiones de identidades pueden ser muy dolorosas. O sea, el hecho de no identificarse ya con la nación de los padres y no sentirse completamente dentro de la nación donde han nacido y crecido, esto genera tensiones identitarias que pueden resolverse de muchas formas. Una muy pequeña parte de ellos lo resuelve dando por buena la propaganda esta que dice, no, en realidad tu nación no es Marruecos, tu nación no es Francia o España, tu nación es la nación del Islam. Además lo dicen así, la nación del Islam, porque ellos traducen umma no como unidad de creyentes, sino como nación del Islam. Yo creo que lo harán con algún propósito, ¿no? Porque en Occidente se entiende mejor esa idea de nación, ¿no? Y bueno, pues claro, esta gente, estos chavales, pues mire, pueden acabar en los Boy Scouts, ¿no? Esto como en Azcoitia y Azpeitia, ¿no? Pueden acabar en los Boy Scouts, pero pueden acabar también yendo a buscar algo de confort a un lugar de culto o a un centro cultural islámico en el que pues se encuentran con alguien que les dice, no, si es que en realidad tu única identidad posible es la de musulmán. Y el resto, olvídate. El resto son fronteras que los infieles crean, bueno, y ya le hemos liado. Ya estamos en un contexto pues tremendamente peligroso. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo nos pone un desafío para nosotros. No porque las segundas generaciones sean irremisiblemente generaciones vulnerables, sino porque en el seno de las segundas generaciones la vulnerabilidad a la radicalización es mayor que en las primeras generaciones y especialmente en contextos de alta movilización yihadista, como los que se producen con guerras como la de Irak y que se reflejaban en la gráfica de detenciones que ha presentado Francisco Vázquez. Y ahí sí que tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Sobre todo en el ámbito local. Si algo no daría por descontado es la eficacia de las políticas públicas. Por ejemplo, este estudio del año pasado de la Unión Europea, el estudio, no recuerdo ahora el título, bueno, lo tengo por algún lado, pero este estudio tiene algunos datos sorprendentes. Por ejemplo, hay pocos países en la Unión Europea que inviertan tanto en la gente joven y entre los inmigrantes y las segundas generaciones, que yo no los llamo inmigrantes ya, o sea, inmigrantes de primera generación, la segunda generación ya no es inmigrante, tiene ascendientes inmigrantes, pero ya no es inmigrante, ha nacido y crecido con nosotros. ¿Y saben cuál es el país donde la población de origen musulmán, que además se define como musulmán, se siente más discriminada? Países Bajos. Y esto cualquier miembro de la administración de Países Bajos, bueno, a mí me ocurrió en Ámsterdam, en una reunión en la que estaba yo en la mesa, había un miembro de la administración marroquí y había un miembro de la administración holandesa. Y estábamos tratando el tema, la problemática de las segundas generaciones descendientes de marroquíes. Y había un conjunto nutrido de segundas generaciones. Bueno, de todos ellos, bueno, tenían más o menos problemas, algunos otros, pero incluso había algunos que se habían casado con holandesas o con holandeses, teníamos todo. Pero estaba este chaval que era ingeniero informático, que había estudiado en la Universidad Libre de Ámsterdam, que es una universidad protestante, rigorista, pero con mucha fama, y que de repente le dijo al responsable de asuntos sociales que estaba en la mesa, por mucho que ustedes hagan, yo nunca voy a sentirme integrado en este país. Y había nacido allí, sus padres eran de Casablanca, pero él había nacido allí. Y cuando este señor, que desde su posición, que era la de decir, pero vamos a ver, a lo mejor los suecos gastan tanto como nosotros en usted, pero ¿quién le va a dar más que nosotros? ¿No? Se encontró con la siguiente respuesta. Eso no es la cuestión. La cuestión es que esto es una democracia. Y democracia es haram.
democracia es pecado. Entonces, dejemos a lo mejor de dar tanta importancia como damos a cuestiones socioeconómicas y empecemos a dar importancia a otras que tienen mucho que ver con la cultura, con las ideas. Bueno, pues muchísimas. Yo creo que las palabras del profesor Reinares pues son la conclusión magnífica, ¿no?, para ese seminario, que yo creo que ha sido interesantísimo. Tengo que agradecer a los dos ponentes sus intervenciones, las preguntas del público, la asistencia de todos esta tarde. Les emplazo mañana a las 5:30 para que acudan a la segunda sesión de las jornadas. Y bueno, no queda más que darles un aplauso, ¿no?, a los dos ponentes.